Esta es la tercera fecha más importante del año del calendario cristiano. Junto con Navidad y Pascua está la fiesta de Pentecostés. Pentecostés significa literalmente 50. Y son 50 días después de la Pascua. En esta mañana quisiera referirme un poco al contexto en el que ocurre el relato, que es la fiesta de Pentecostés. Luego hablar un poco sobre lo que ha pasado, este viento y este fuego, y luego algunas explicaciones e implicaciones para nosotros en el día de hoy. Originalmente, la fecha de Pentecostés o el tiempo de la fiesta de Pentecostés era llamada la fiesta de las semanas y era la época de las cosechas. Así como acá estamos entrando al invierno, allá en el hemisferio norte se entra en el verano y la época de cosechas, mayormente. Y en esta fecha era una de las tres fiestas importantes en que los judíos procuraban estar en Jerusalén y particularmente en el templo. Por esa razón, en el relato aparecen personas viniendo de distintos lugares para estar allí. La celebración tiene que ver con el ciclo agrícola. 7 semanas después de la Pascua, y el elemento principal es la ofrenda de las primicias, los primeros frutos de la tierra, del trabajo agrícola. Más tarde, esta fecha también se vinculaba con la entrega de la ley de Dios en el monte Sinaí. Por lo tanto, Pentecostés es también una fiesta de renovación de la alianza. Se renueva el pacto de Dios con su pueblo y de su pueblo con Dios. La ley de Dios les invitaba a celebrar esta fecha, la fecha de la recolección, la fiesta de la cosecha del trigo. Está profundamente ligada a la vida del campo, a la vida rural. Pero luego, al recordar la alianza, todos se sienten parte de esta celebración. Para nosotros también, esta fecha se vincula con el nacimiento de la iglesia. La venida del Espíritu Santo sobre aquel lugar pequeño, el aposento alto, y cómo allí marca la época del inicio de la iglesia cristiana. Según el relato de ellos dos, es la venida del Espíritu Santo sobre el grupo de discípulos. Y el texto comienza con el libro de Hechos, que tiene un elemento muy importante para nosotros. Cuando Lucas escribe sus libros del Nuevo Testamento, los divide en 2 tomos. El primer tratado, como dice él, es el Evangelio, es la buena noticia, es el contar lo acontecido con Jesús de Nazaret. De ahí que su primer libro se llama Evangelio. Una buena, una alegre, una bendecida noticia. Pero luego él escribe un segundo libro, que nosotros lo conocemos como Hechos de los Apóstoles. En griego, el nombre del segundo tratado es praxen, la praxis, la práctica del Evangelio.
De ahí que Lucas entonces, al hacer su teología y al compartirlo con la iglesia, la divide en dos bloques. Un primer bloque que es el ministerio de Jesús y la obra de Jesús, y un segundo bloque que es la práctica de aquellos que reciben el Evangelio de Jesús. Porque la vida cristiana no consiste solo en saber de Jesús, sino en cómo esta vida de Jesús puede ser llevada a la práctica aquí y ahora. No solo sabemos de Jesús, sino que vivimos en Jesús. Practicamos a Jesús. Nos movemos en Jesús. Y el inicio de este segundo libro, de la práctica de este evangelio, de este aterrizaje, de esta, diríamos, aplicación de la buena noticia, comienza con este relato precisamente en la fecha de Pentecostés. Según los versículos 1 y 2, los discípulos no eran una gran multitud. Probablemente los 12 y algunos pocos más que están reunidos en una casa. Pero luego empieza a acercarse mucha gente cuando escuchan el ruido y ven lo que está sucediendo. Lo que pasa se describe como una ráfaga impetuosa de viento que llena toda la casa. Y también unas llamas de fuego que se posan sobre cada uno de los que estaban allí. La explicación es que ellos son llenos del Espíritu Santo. Y luego empiezan a hablar en otras lenguas, dialectos, dice el griego, idiomas, maneras de hablar de diferentes lugares del mundo. ¿Qué es el Espíritu entonces? El Espíritu Santo. Tendemos en este mundo moderno a dividir las cosas en dos elementos, lo material y lo espiritual. Pero no es así como debe ser entendido la palabra espíritu en la Biblia. En la Biblia el espíritu es una fuerza, es una energía, es una motivación, es una orientación, es un impulso. Bíblicamente el espíritu es el soplo vital que Dios pone en los seres humanos, es la vida que Dios da a las personas para que puedan existir. El relato de Génesis nos cuenta simbólicamente la formación del ser humano, del polvo de la tierra, del barro de la tierra, y luego cuando la obra está terminada, Dios sopla sobre él. Y el texto dice que el ser humano fue una vida, un ser viviente. Nefesh Hayá, dice el hebreo, alguien vivo, alguien que se mueve, alguien que habla, alguien que se desplaza, alguien que tiene voz, alguien que tiene vida. Pero esto que tiene es porque Dios se lo puso en él. En el relato, el espíritu aparece en dos símbolos, en el viento y en el fuego. El viento es aire en movimiento, es dinamismo, es dirección, es impulso. Según el relato, el viento abre puertas y ventanas y toca a las personas. Y luego aparecen sobre ellos y ellas como llamas de fuego. El fuego es la purificación, la eliminación de algunas cosas, la limpieza, la combustión, el calor, la presencia de una fuerza, de una energía, de una capacidad. Y luego,
comienzan a hablar en diferentes dialectos. ¿En qué otro lugar de la Biblia encontramos un relato en que las personas empiezan a hablar en diferentes dialectos? En Babel, en la Torre de Babel. Aquí también tenemos diferentes dialectos, pero aquí hay un elemento distinto. Aquí no hay confusión, sino que aquí hay comunicación en la diversidad. Y nosotros, como los judíos que estaban allí aquella mañana de Pentecostés, nos preguntamos, ¿qué pasa? ¿Qué significa esto? Y yo quiero compartir algunas líneas de pensamiento y me encantaría dejarlos metidos en esta semana para que le den una vuelta. Y es una alegría cuando alguien dice, ¿sabe que me quedó metido con lo que dijo el otro día? Y quedé pensando, esa es la idea de esto. Cuando uno predica, le predica a los que están aquí. Una vez un hermano en una iglesia lo reclamó al pastor porque el pastor habló de los que no venían, de los que no eran constantes. Entonces al final le dijo el hermano, muy bonito el sermón, pero el problema es que nos predicó a nosotros que estábamos aquí. Se refirió a los que no estaban. Entonces la siguiente vez le pediría que nos predicara a nosotros, por favor. Entonces voy a procurar predicarles a ustedes. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos una nueva cosecha. Si Pentecostés es la fiesta de la recolección del trigo y de las primicias, entonces aquí tenemos un nuevo fruto que es la iglesia. Los discípulos ya son apóstoles. Pedro, que ya niega a Jesús, ahora lo va a predicar y lo va a anunciar. Por lo tanto, aquí comienza un nuevo ciclo. Aquí hay un recomenzar, porque si Dios es el que permite que vivamos, es un Dios también que nos revive. Es un Dios que nos aviva. Es un Dios que nos renueva constantemente. Tenemos aquí entonces los primeros frutos de una nueva cosecha. Tenemos un nuevo pacto, tenemos una nueva ley, tenemos un nuevo pueblo. Cumplido el tiempo, dice el texto, comienza la iglesia. La práctica de la buena noticia de Jesús por un grupo de personas. Pero cuidado, aquí vamos a apelar a los pentecostales. El centro de la vida cristiana o de la iglesia cristiana no es Pentecostés. El centro de la vida de la iglesia cristiana es la Pascua. La semilla es Jesús que es puesto en la tierra y que resucita el tercer día por nosotros. Y esta semilla luego se multiplica y 50 días después ya hay una comunidad. Por lo tanto, el paradigma de interpretación del Evangelio no es Pentecostés, es la Pascua, la muerte y la resurrección de Jesús. Porque Pentecostés es la cosecha de algo que fue sembrado, que fue puesto en la tierra, como dice Jesús, si el grano de trigo no es puesto en la tierra y muere, no dará fruto. Aquí hay un fruto, una comunidad cristiana. A partir de la muerte y resurrección de Jesús puede ocurrir Pentecostés. Un nuevo Pentecostés. Babel es la confusión. Pentecostés es el entendimiento. Babel es la desunión. Pentecostés es la unidad.
Cuando en los años 60, la Iglesia Católica Romana determinó reformular su manera de ser y todo lo que ella era, con el Papa Juan XXIII, se le preguntó en determinado momento qué es lo que él quería hacer con el Concilio Vaticano II. Y dice el relato que Juan XXIII se acercó y abrió una ventana y dijo que entre aire a este edificio que ha estado cerrado por mucho tiempo. Que entre aire, que entre un poquito de viento, que haya un poco de circulación, como las dueñas de casa que en la mañana, para renovar el aire de las casas, abren puertas y ventanas para hacer aseo, para expulsar los malos olores y las malas vibras, para volver a ordenar todo. También la fuerza de este Espíritu de Dios, de esta motivación de Dios, se manifiesta en el viento y en el fuego. Me tocó vivir en Punta Arenas, donde el viento fuerte son más de 100 kilómetros por hora y no se corta la luz, no se suspenden las clases y la gente sigue moviéndose en las calles. Hay lugares en que incluso colocan unos cordeles en la vereda para que la gente se tome, porque la idea es que la vida no se detenga. La casa pastoral de la iglesia de Punta Arenas nos enseñó dos grandes lecciones sobre el viento. Lo primero es que el viento tiene fuerza de empuje, pero también de succión. Uno se preocupa por el viento que viene de allá. Allá las casas tienen vidrio triple, y muchas casas antiguas tienen doble ventana. Uno se preocupa de la ventana que viene el viento y se parece que el viento lo va a botar. Y alguien va y abre la puerta de la cocina atrás y el viento se la lleva entera. Porque el viento no solo empuja, sino que también succiona. No solo está delante, sino también detrás. Puede sacar algo. Por lo tanto, la acción del viento no es solo frontal, sino que acá toma todos los lugares de aquello que está por donde el viento pasa. Lo segundo era que la casa pastoral está en el segundo piso del salón y cuando venía la raya de viento se levantaba el polvo entre las líneas de las tablas del piso. Pero era impresionante ver cómo saltaba el polvito. Aquello que aparecía aparentemente sellado, cerrado, con virutilla y encerado, el viento lograba de todas maneras penetrar. Me tocó una vez ir con el obispo Gutiérrez a un lugar cercano a Punta Arenas, en Argentina, que se llama Río Gallegos. Y de vuelta tomamos un bus. Y el bus demoró 18 horas en hacer 300 kilómetros, porque tenía viento de frente. Y el chofer pisaba a fondo el acelerador y el bus iba a 30 kilómetros por hora. No podía avanzar. Y desde las orillas del camino se levantaban piedras de porte así como de una manzana y chocaban contra el bus, de tal manera que el bus tenía que llevar adelante una protección de malla para proteger los vidrios y el parabrisas. Lo difícil que es luchar contra el viento con esta fuerza que viene. Hermanos, hay muchos que oran y piden por un nuevo Pentecostés, pero no saben lo que están pidiendo. Son como la gente que de repente sale en las iglesias
y se transforman como en espiritual. Y piden que el Señor limpie su iglesia. ¿Ah? Y el Señor le contesta la oración porque luego se van. ¿Ah? El Señor limpia su iglesia. Y estos que miran a los demás y juzgan a los demás, terminan siguiéndose. Entonces dice, el Señor contesta las oraciones. Cuando pedimos un nuevo Pentecostés, ¿qué es lo que estamos pidiendo? ¿Estamos pidiendo motivaciones? ¿Estamos pidiendo fuerza, energía? ¿Estamos pidiendo orientación e impulso para poner en práctica el Evangelio de Jesús? Porque eso es Pentecostés. Y obviamente que la iglesia lo necesita. La iglesia no necesita necesariamente más alabanzas. En el Antiguo Testamento, en las épocas de crisis del pueblo de Dios, el templo extrañamente está lleno. Cuando uno lee los dichos de los profetas, al referirse al pueblo, dicen que Dios está harto de los holocaustos, está harto de las ofrendas, está harto de estas manos que se levantan en el santuario. Es decir, la crisis espiritual no tiene que ver con la cantidad, sino que tiene que ver con la práctica de la fe y de la creencia en el día a día. El templo puede estar lleno, pero las personas pueden estar vacías. No levanten las manos en el santuario, porque están llenas de sangre, dice el profeta. ¿Qué pasa con la práctica de lo que ustedes creen? Podrán reclamar porque el rey es injusto, dice Amós, pero ustedes en la feria tienen adulterada la pesa. Es decir, podemos hablar de la corrupción de los gobernantes, pero ¿qué pasa con nuestra propia vida? De ahí que necesitamos dinamismo, dirección e impulso. Una vez estaba en una reunión con el obispo Grandón, y yo soy bien mal hablado y tengo fama de tirar cosas hacia la pasada, y se está hablando de la situación de la iglesia. Yo silencio y el obispo me miraba, de repente me dice, ¿podías opinar un poquito acá de este? Yo le digo, mira obispo, lo que pasa finalmente es que en la iglesia el 70% de la gente no sabe para dónde va la micro. Y el otro 30%, yo le digo, el otro 30% ni siquiera sabe que esto es una micro. Necesitamos dirección. Necesitamos saber dónde vamos. Necesitamos impulso, necesitamos metas, necesitamos objetivos. Necesitamos poner en práctica el Evangelio. No quedarnos con la buena noticia de Jesús, con su nacimiento, con su ministerio, con sus milagros. Incluso con su muerte y su resurrección. ¿Qué tiene que ver eso con el aquí y el ahora? Pero para que esto ocurra, tiene que pasar algo fundamental. El texto dice que estaban unánimes. Tenían un solo ánimo. Lo que querían era poner en práctica el Evangelio. Se estaban preguntando seriamente qué hacer. No qué vamos a comer. ¿Quién va a traer el té? ¿De qué color vamos a pintar el templo? No estaban discutiendo si este hermano me saludó o no me saludó. Si el pastor sacó o no sacó la basura a la hora. Esas son discusiones de las congregaciones. Distintos ánimos. Todos mirando en distintas direcciones. Por lo tanto, la fuerza, la energía y la motivación
se pierde. Porque pueden haber fuerzas contrarias. E incluso, como se verá más adelante en el relato del libro de los Hechos con Pablo, se descubrirá que hay gente que está luchando contra Dios. En nombre de Dios, está luchando contra Dios. Y veremos más adelante cómo esta iglesia se organiza, cómo esta iglesia trabaja, pero también cómo esta iglesia se limpia cuando dos personas, un matrimonio, entregan una donación diciendo que es todo, cuando en realidad no era todo. Vamos a ver situaciones de la vida misma, del enorme esfuerzo de vivir el Evangelio. El Pentecostés es para los que quieran vivir el Evangelio, quieran practicarlo. Seriamente, diría Juan Wesley, cuando le preguntaron qué era el metodismo. Y él dijo que el metodismo era el Evangelio tomado en serio. Cuando queramos tomar en serio nuestra fe, nuestra vida cristiana y nuestro compromiso con Dios, entonces necesitaremos que Dios obre en nosotros, porque no es los discípulos que mediante su canto logran atraer el Espíritu, sino que estando ellos unánimes, el Espíritu se derrama sobre ellos. No podemos atraer, no podemos convencer para que el Espíritu venga. El Espíritu vendrá cuando nosotros tengamos las condiciones necesarias para servir al Señor. Y las condiciones parten por la pregunta, ¿qué vamos a hacer? Tenemos entonces aquí una nueva cosecha. Tenemos aquí un nuevo pacto. Tenemos aquí una nueva motivación e impulso. Y el obispo brasileño Pedro Casaldalga dice: al viento del Espíritu que en Pentecostés se llevó los prejuicios, los intereses y el miedo de los apóstoles, y abrió de par en par las puertas del aposento alto, para que la comunidad de los seguidores de Jesús fuera siempre abierta al mundo y libre en su palabra, coherente en su testimonio e invencible en su esperanza. Al viento del Espíritu de Dios, que se lleva siempre los nuevos miedos de la iglesia. Los miedos de la iglesia entrampada en sus cuatro paredes, llenas con rejas y con candados, preocupados internamente, es necesario que venga sobre ellos el Espíritu de Dios y abra puertas y ventanas y traiga a la gente afuera a preguntarse qué está pasando ahí. De tal manera que los que están dentro van a verse obligados a explicar, a contar qué es lo que sucede. Es como cuando alguno de nuestros amigos sabe que nosotros venimos y nos dice, ¿por qué vas? ¿Qué hacen ahí? ¿Qué es lo que ocurre? Y uno se ve obligado a dar una explicación. Pero para eso, la comunidad cristiana debe estar motivada, debe estar intencionada, debe estar direccionada. Conocí una mujer, no porque fuera mujer, que cuando iba a la iglesia envolvía su Biblia en papel de diario como que era un paquete y lo ponía en una bolsita. Porque no es lo mismo que usted suba y todo, y uno mira, y como uno es canuto, conoce a los otros canutos, le pega la mirada y le ve la Biblia, pues sabe inmediatamente. Pero ella no, ella llevaba un paquete. El llevar una Biblia, el decir algo,
el portar algo implica que va a haber una pregunta. Y en algún momento podemos ser obligados a responder. En nuestra cotidianidad, en nuestros quehaceres, en distintos lugares, en algún momento cuando expresamos nuestro compromiso con el Señor, alguien preguntará, ¿qué pasa? ¿Qué significa eso? Son como las mamás que cuando van a reunión de apoderados al colegio y llegan a un acuerdo no dicen que sí, dicen amén. Y todos los otros se dan cuenta. ¿Ah? O le dicen pastor al profesor. Hay gente que va al doctor y le dice sí, pastor, dice el doctor, los queda mirando. Están diciendo lo que son y su compromiso. Hermanos, hermanas, Pentecostés es una fecha muy especial. Es un momento, es un tiempo. No es casualidad que la iglesia cristiana parta en esta fecha. Si es la fiesta de la cosecha y de las primicias, si es el recuerdo de la alianza del pueblo con Dios, entonces aquí, en la comunidad, hay una nueva cosecha. Aquí en la comunidad tienen que haber frutos. No pueden ser como la higuera que era frondosa, bonita, estupenda, de lejos, tenía buen lejos, diría alguien. ¿Ah? Pero cuando Jesús se acerca y busca, no encuentra fruto en ella. Pero como dice la parábola, el que cuidaba el campo, cuando el tipo busca fruto no encuentra, no, dice, cortémosla mejor. Y el que cuida el campo dice, Señor, démosle un año más. Yo la voy a podar, le voy a remover la tierra, le voy a echar un poco de abono, y yo creo que a la vuelta de un año, esta higuera puede tener fruto. Pastora, ¿usted cree que esta higuera va a tener fruto que se llama San Pablo? Habrá que moverle un poquito la tierra, entonces. Habrá que podar un poquito. Habrá que abonar. Y habrá que pedir a Dios para que dé de su espíritu un nuevo ánimo, un nuevo viento, un nuevo aire, un nuevo fuego, para que el Señor nos ayude a practicar, a aterrizar, a aplicar el Evangelio. Que el Señor tenga misericordia de todos nosotros y nos ayude y nos acompañe.